Moltes gràcies, Joan. Bon dia a tothom. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. No es la primera vez. Me he reencontrado a mucha gente que conozco. Desde hace muchos años he tenido la ocasión de trabajar en Cataluña. Hemos tenido oficina en Cataluña muchos años, con actividades aquí, en los diversos temas, siempre relacionados con el suelo y el subsuelo. Por lo tanto, es para mí un placer estar aquí. También agradezco la invitación que nos ha hecho el Colegio de Geólogos de Cataluña de venir a debatir el almacén Castor. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a todos los debates, hemos estado en todos los foros que nos han invitado, no hemos oído nunca una explicación cuando nos han pedido. Aquí estamos para hablar de asuntos técnicos, de lo que hemos hecho, de lo que ha pasado y de lo que está pasando. Es a lo que hemos venido aquí y por lo tanto estamos muy satisfechos. Nuestra empresa, y todo el mundo lo sabe, ha sido transparente desde el primer día. En todos los aspectos, hemos hablado con todo el mundo de todos los temas, sin ninguna restricción. En todos los lugares hemos estado y en este momento de la crisis sísmica quiero insistir en que fue la empresa la que el primer día que tuvimos noticia, porque el Observatorio del Ebro, en la persona de la doctora Blanc, nos avisó de que había una actividad sísmica anormal a 1 de septiembre, nos llamó la doctora Blanca a las 10 de la mañana, a las 10:15 habíamos llamado a las autoridades locales, al alcalde de Vinaròs, a la subdelegación de gobierno de Castellón, a la Generalitat de Valencia, al Ministerio de Industria de Madrid y a todos los medios de comunicación locales. A todos les dijimos el mismo día, al cuarto de hora de saberlo, que estaba habiendo una actividad sísmica normal, que no tenía importancia, es verdad, era imperceptible, solo instrumental. El Observatorio del Ebro lo detectó precisamente por el convenio que tenía Escal desde hacía 2 años para monitorizar la posible actividad sísmica, con instrumentos financiados por Escal, operados por el Observatorio del Ebro, y después de 2 años de operación y después de algunas inyecciones de gas que habíamos hecho en julio y en agosto, pues a 1 de septiembre, hacia el 10 de septiembre, no recuerdo la fecha, Estefanía, pero fue hacia el 10 de septiembre, cuando el Observatorio del Ebro detectó una actividad normal, nos lo comunicó y el mismo día lo comunicamos a todos. Aquí estamos siguiendo la misma política de transparencia completa, a debatir desde un punto de vista científico y técnico y a compartir con todos ustedes, que la mayoría son especialistas, lo que hemos conseguido averiguar en estos meses transcurridos. También quiero decirles que, por supuesto, nosotros no éramos especialistas en este tema. Desde el primer minuto recurrimos a los especialistas que hay por el mundo. La verdad es que nos asesoraron bien porque vimos en los primeros días las instituciones más punteras del mundo sobre este tema. Aquel día no lo sabíamos, luego lo hemos comprobado. En particular nos dirigimos al Instituto GFR de la Universidad de Potsdam en Berlín, que es sin ninguna duda la institución europea que más conocimiento tiene de sismicidad inducida, de sismicidad artificial o inducida, y también recurrimos en los primeros días al Instituto Geológico de los Estados Unidos, que de verdad es la autoridad máxima mundial en temas sísmicos. Unos nos ayudaron oficialmente, otros nos ayudaron extraoficialmente. También recurrimos en su momento al MIT de Boston, que también tiene un departamento muy importante en temas de sismicidad. En cuanto a las instituciones españolas, ya con más tiempo, recabamos la ayuda del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España, encargándoles que designara un equipo de expertos para hacer un estudio, como se había hecho anteriormente en temas de sismicidad que también habían surgido en el año 2004 en la empresa de Itoiz, en particular en la cercanía de Pamplona. Además del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, le encargamos un estudio al Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, que también habían estado participando en la empresa de Itoiz, y por un tema también de especialización al Colegio Oficial de Ingenieros de Minas. A los 3 colegios les pedimos que nombraran un equipo de expertos para hacer sendos informes sin ninguna limitación. Eso es lo que hoy pretendemos compartir con todos ustedes en cuanto a lo que hemos alcanzado.
Yo me voy a permitir hablar de almacenamientos subterráneos, voy a ser breve, para la gente, de almacenamientos subterráneos de gas, para la gente que no esté familiarizado con ellos. Es un tema que se empezó en 1915, en Ontario. Hace 100 años que se hacen almacenamientos subterráneos de gas. No es nada nuevo, es común. En el hemisferio norte hay mucho más consumo de gas en invierno que en verano, siempre ha habido. Los pozos son los mismos en invierno que en verano, pues una manera es sacar gas en verano, tenerlo a mano y consumirlo en invierno. Como se ve aquí, es en Canadá empezó hace 99 años. Luego en Estados Unidos pasó mucho y los hay. Y eso sí que no voy a ser nada insistente, de dos tipos principales. En acuíferos salinos, como se dice ahora, que suelen ser antiguos yacimientos de hidrocarburos, o en cavernas de sal. Al día de hoy, no, esto creo que desde el año 2006, del Banco Mundial, pero había 600 almacenes en el mundo. De ellos, la mayoría en Estados Unidos, pero en Alemania hay 42, en Italia hay 10, en Francia hay 15, muy grandes. En España, el año 2006, solo había 2 y de muy reducida capacidad. Éramos una anomalía en Europa Occidental. Aquí, esta es otra parte donde dice que el 81%, el 81% están en antiguos campos de gas o de petróleo, y el 14% están en acuíferos, y solo un 4% de volumen en cavernas de sal. En cavernas de sal, y esto es una imagen, son completamente distintos unos almacenes y los otros. Las cavernas de sal son verdaderamente cavidades que se disuelven en masas enormes de sal, son cilíndricas, verticales, y para que se hagan una idea, tienen más o menos el tamaño de la Torre Albar de Barcelona. Tienen esa forma, esa pinta, quizá un poco más grandes que la Torre Albar. Como volumen es reducido, y donde hay sal suele haber bastante sal, por lo tanto se hace una batería de cavernas. No se hace una caverna aislada, sino se hace una batería de cavernas. Las profundidades típicas son de un poco más de 1000 metros de profundidad. Por ejemplo, en Portugal solo hay un almacenamiento de gas, y son 5 cavernas como esta que estoy mencionando, al norte de Lisboa, en Carrizo se llama el lugar. Bueno, esto es un poco, tienen un volumen de gas menos grande o más pequeño, pero una capacidad de extracción grande. Se utilizan para picos de demanda, no constituye un almacén estratégico, es un almacén coyuntural para picos de la demanda. Se pueden vaciar en 2 o 3 semanas, o 4 semanas, dan caudales muy grandes, pero es un volumen pequeño de gas almacenado. En cuanto a los almacenamientos en acuíferos o en yacimientos, que son, por cierto, los que hay en España, luego veremos, son muchísimo más grandes, tardan bastante tiempo en llenarse y tardan tiempo en vaciarse. Dan caudales instantáneos pequeños o medianos o grandes, depende del almacén, pero son eso, de mucha mayor capacidad de almacenamiento. ¿Para qué sirve el almacenamiento de gas? Para dos cosas. En este cuadro se ve el cuadrito de arriba, es una seguridad de suministro como reservas estratégicas, es una de sus funciones, y la otra es ajustar la demanda estacional o diaria. El resto del cuadro está dicho que la ley española, que es una directiva europea, obliga a tener almacenes, dan flexibilidad, producen ahorros en el transporte de gas y producen ahorros económicos claramente durante su explotación. Es decir, dan mucha eficiencia a la utilización del gas. Yo aquí quiero hacer un comentario sobre el tema de las energías renovables, en particular la eólica, en la que España es un país puntero con la capacidad instalada que tiene. Pues el problema de la energía eólica es que no es gestionable, y para cada molino de viento que hay tiene que haber una central de otro tipo para cuando el viento se pare. Entonces, estas centrales, que en España también hay, y muchísimas, son las llamadas centrales de ciclo combinado,
funcionan con gas y su eficacia es porque pueden arrancar en muy poco tiempo, no como otras centrales térmicas o de otro tipo que tardan mucho tiempo en arrancar. Las centrales de ciclo combinado arrancan inmediatamente y de repente se produce un consumo absolutamente anormal de gas. Este consumo de gas no se puede, que es impredecible porque depende de los cambios del tiempo atmosférico, no se podría acometer si no hubiera almacenes de gas de alta capacidad que suministren ese gas que se necesita de manera imprevista como soporte a las energías renovables. Eso no lo sabe todo el mundo, es así. Las renovables, la solar, la eólica, no son gestionables. Cuando se nubla no hay energía solar, cuando para el viento no hay energía eólica, y tiene que haber energía que en todo el mundo, y España en particular, se cubre. Pues hay 60 centrales de ciclo combinado en España que están paradas mucho tiempo y cuando arrancan necesitan suministro de gas. Aquí está la explotación general del gas, que se llena más bien en verano y se vacía en invierno, pero no siempre es así. Esta transparencia me parece sumamente relevante. En Alemania, que tiene suministros de gas de muchas procedencias, está muy conectado, tienen, en el cuadro de la izquierda se ve, 90 días de consumo alemán. Eso no son millones de metros cúbicos, no es unidad, son días de consumo alemán, almacenados en el subsuelo. Y los pueden extraer, si hay un conflicto, en 60 días. Eso es lo que tiene. 90 días de consumo que se pueden extraer en 60 si hay una emergencia. En Italia tienen 70 días de consumo italiano que se pueden extraer en 57 días. Y en Francia, que está mucho mejor conectado que nosotros, todavía tienen mucha más capacidad almacenada que pueden extraer aún en menos tiempo. En España la situación, y es de hace unos años y quizás sea peor ahora mismo, cuando están llenos los almacenamientos subterráneos tenemos 20 días de almacenamientos que necesitan para extraerse 135 días. Eso quiere decir que estamos en una situación absolutamente vulnerable. Los almacenamientos subterráneos españoles, y lo vamos a ver en otra transparencia, pueden producir el 10% del consumo diario español. Eso es todo lo que cubre. Así como en Alemania, Italia y en Francia, los almacenamientos subterráneos pueden poner en el mercado el 100% del consumo de cada país. En España, en nuestros almacenamientos subterráneos, lo más que pueden poner es el 10% del consumo del país, del consumo medio, en invierno menos. Aquí están las capacidades de extracción de los dos almacenes que hay, Sarrabul y Halda, y que efectivamente tienen una capacidad de 10-12 millones de metros cúbicos diarios, cuando el consumo medio español es 100 y en verano 120 millones de metros cúbicos. Aquí el cuadro relevante es el cuadro de la derecha del todo, y las figuras de la derecha, donde está la capacidad de extracción de Serrano cuando está lleno, pero cuando se empieza a vaciar ya no produce eso. De Gaviota, el de al lado, y de Castor, que es francamente una capacidad mucho más relevante en cuanto a extracción. Capacidad diaria. Las crisis, si las hay, cuando las haya, durarán días o semanas. No tiene ningún sentido tener almacenado gas que tardamos 120 días en sacarlo. Si hay una crisis en el gas hay que sacarlo en 2 semanas, 3 semanas o 5 semanas, pero no en 5 meses. Y eso es la capacidad que daba el Castor, y esa fue la razón por la que se aprobó en todas, se aprobó desde el año 94, que siempre se luego veremos, ningún gobierno lo puso en duda en ningún momento la necesidad de un almacén como el Castor. Esto es simplemente un recopilatorio de que es un almacén de gas natural, no es una regasificadora. Son elementos que dan seguridad de suministro. Es un sistema cerrado y está conectado con la Red Nacional de Transportes. Allí no hay ningún acceso por el mar, está conectado a la Red Nacional. Está el almacén a 1.800 metros de profundidad y a 22 kilómetros de la costa. Y hay una planta de tierra que funciona para comprimir el gas a la llegada y para limpiarlo a la salida, pero la planta de tierra no almacena ninguna cantidad de gas. Tenemos que poner que siempre se transforma gaseosa, porque en España hay mucha industria del gas licuado, pues que no haya ninguna duda que el gas en Castor no está licuado en ningún momento, siempre es en forma gaseosa. Este es un mapa que toda la gente que lo conozca.
la situación estratégica del Castor es la óptima en la red nacional, porque comunica, está conectado a la red de todo el Mediterráneo, que es la de más capacidad de España con diferencia, la que va de Tarragona o de Tarragona a Valencia, la de más capacidad de España, y está justo también en la confluencia con el gasoducto del Ebro, que es la otra red principal. Desde el punto de vista estratégico, la situación es ideal. Esta es una imagen de satélite donde ven el delta del Ebro, donde se ven líneas muy finitas por donde pasa la gran conexión. Por cierto, este gasoducto tiene más de 30 años de antigüedad, ahí ha estado desde hace 35 años, yo creo, y ahora se ha multiplicado por 3 su capacidad. Acaba de entrar en servicio la nueva capacidad, que multiplica por 3 su capacidad. Cuando se llegue a hacer la conexión con Francia, la situación estratégica del Castor todavía será más importante. Los propietarios de la empresa Escal en el momento actual es una empresa canadiense del grupo Nandí, que tiene 1/3, y la empresa ACS, que tiene 2/3. Hay un acuerdo firmado con Enagas, que es la empresa transportista de gas de España, por la cual ACS le tiene que ceder 1/3 de sus 2/3 en cuanto entre en funcionamiento normal el almacén Castor. El almacén Castor, dada su situación y sus características, ha estado sometido a un régimen de aprobaciones único en España. Yo dudo que haya afirmo que no hay ninguna instalación en España que haya necesitado de tantas aprobaciones, de tantos organismos y de tantas cosas. En los esquemas que ven aquí, que por supuesto no vamos a discutir hoy, es todo el sistema de aprobaciones que ha habido que seguir. Cada petición que hemos hecho, el organismo que la ha tramitado, el permiso que nos ha dado. Ha sido en total 42 autorizaciones distintas de todo tipo y de todos los tamaños. Ningún proyecto ha estado sometido a un escrutinio parecido en estos años. Esta es una de las, en detalle, una de las que hemos tenido, uno de los 3 caminos que hemos tenido que seguir. En particular, la planta de operaciones en tierra tuvo una declaración de impacto ambiental del Ministerio del Medio Ambiente del Estado, una autorización ambiental integrada de la Generalitat Valenciana, una autorización administrativa del Ministerio de Industria, una licencia de obras del Ayuntamiento de Vinaròs, una legalización de las instalaciones con las actas de puesta en marcha del Ministerio de Industria y un acta de puesta en marcha de la Generalitat Valenciana. El gasoducto terrestre, 3/4 lo mismo, no les voy a ocurrir. El gasoducto marino, otro tanto, y la plataforma en el mar tuvo la declaración ambiental, una concesión de ocupación del espacio público marítimo terrestre, el Ministerio de Ambiente, una autorización administrativa del Ministerio de Industria y una legalización con acta de puesta en marcha del Ministerio de Industria. Los 13 sondeos que hicimos, 3/4 de lo mismo. Eso es todos los permisos, todas las autorizaciones que ha habido. No esta es un resumen, son 42, como decía, las que ha habido que pasar. El lugar donde estamos fue un antiguo yacimiento explotado en los años 70 y esta es la producción de petróleo que se produjo en ese almacén, en un consorcio liderado por la compañía Shell, con participación española y francesa. La producción principal duró 3 años, del 73 al 76, y luego una producción discontinua, como ven en el gráfico, hasta el año 88, en que se cerró definitivamente porque se agotó. El yacimiento no daba más de sí. Como ven, en los años sucesivos, aquí salió en 3 años el 95% de las reservas, y en los años sucesivos cada vez menos y menos y menos, hasta que se agotó el yacimiento, ya no era económico la actividad, y ahí se desmanteló la instalación, la Shell la cerró y se acabó. Datos principales del Castor: una capacidad para gas útil de 1.300 millones de metros cúbicos de gas, un gas colchón de 600 millones cúbicos, una capacidad de extracción, que es la clave de un almacén, como decía antes, de 25 millones de metros cúbicos día, que es entre 1/3 y 1/4 de la demanda media diaria española. Una gráfica que saldrá más, pero yo quiero destacar
Esto es el mapa de peligrosidad sísmica nacional, una revisión que se ha hecho en el año 2013. No difiere del que había en el 2002, y lo que quiero destacar es que en toda la costa española, desde la frontera francesa a la frontera portuguesa, estamos exactamente en la zona de menor peligrosidad sísmica de toda la costa sur española, desde Francia a Portugal, en la zona de menor peligrosidad sísmica. Esto no quiere decir, como veremos después en las demás conferencias, que en todos los lugares, todos los días, hay pequeños terremotos. Es una cosa absolutamente frecuente. En Cataluña lo hemos comprobado ayer. Ha habido un terremoto en Sant Llorenç de Morui hace 10 días, de un sentido por la población, con la misma intensidad que los terremotos asociados con el Castor. Exactamente con la misma. De esto hace 15 días y pasó en Cataluña. No sé si salió en los periódicos, a lo mejor salió en la prensa local, pero bueno, ahí se acabó la repercusión de un terremoto que ha habido aquí el otro día. Aquí voy a ir muy deprisa. El permiso, una instalación como esta no se hace de la noche a la mañana. El permiso se solicitó en noviembre del año 94, se otorgó en septiembre del año 96. En aquel momento había una ley de minas del 73 y una ley de hidrocarburos del 74, donde había un cierto conflicto en quién regulaba los hidrocarburos. Estaba claro, pero los almacenamientos subterráneos estaban en la ley de minas. Para evitar, bueno, todos los operadores en esos años volvieron a pedir el permiso por la ley de minas, y lo mismo hizo Escal, fin de estudios con la empresa Progemisa. El Escal presentó el informe final de Socio Castor, que también tenía otro capítulo de cada eso, y lo que es más, la compañía Escal contrató una campaña sísmica 3D, que ahora está tan de moda por el tema de la posible búsqueda de petróleo en el Golfo de Valencia, que hicimos pues, sin ningún problema y sin ninguna ambiental, en mi opinión, en abril del 2005. La intervención sísmica de esta campaña la hizo, la sísmica la hizo la compañía líder mundial, Compañía General de Geophysique francesa, y la interpretación la hizo una empresa especializada canadiense en 2005. Todos estos informes se entregaron puntualmente a la administración. En cuanto a los estudios específicamente para la declaración de impacto ambiental, Escal hizo una memoria resumen, que la hizo una consultora internacional, URS, también de primera fila mundial, en el año 2005. Se consultó a todos los estamentos científicos y administrativos del país, y sobre todo de la zona. Muchos respondieron, otros no respondieron. En particular, el Observatorio del Ebro respondió, y lo hizo el doctor Ugalde, que la ha visto que se está en la sala, y recomendó que se hiciera un seguimiento de la sismicidad, porque podría, no es infrecuente, no es imposible, que haya ciertos elementos. Entonces, en la respuesta de Escal a los comentarios recibidos, se recogió puntualmente la demanda del Observatorio del Ebro, se dijo que se iba a seguir según recomendaba el Observatorio del Ebro, y se implementó, y lo implementamos de manera que se firmó un contrato con el propio Observatorio del Ebro para que ellos, que habían levantado el punto en toda la razón, hicieran el seguimiento. En el año 2008 firmamos el acuerdo, el Observatorio del Ebro diseñó qué sistemas de multiplicación hacía falta, Escal los compró, los instaló y se los entregó al Observatorio del Ebro, incluido los costos anuales de operación y mantenimiento de esos sismógrafos. Dos sismógrafos, por cierto, uno instalado en Alcalá de Chiver, en la comunidad valenciana, porque convenía al Observatorio del Ebro tener uno 50 o 40 kilómetros más al sur, y otro instalado en Alcanar, en la ermita de Alcanar. También el de Alcalá de Chiver está instalado en la ermita de Alcalá de Alcocer. Bueno, se hicieron
las informaciones públicas correspondientes para la declaración parlamentaria que no he puesto, pero el proyecto Castor fue sometido a 3 informaciones públicas. Una con motivo de la petición de la solicitud de la concesión, se hizo una información pública. Luego se hizo otra información pública con motivo de la autorización administrativa, que era sustantiva para este proyecto. En esa información pública, Escal, y lo digo así, dejó de ingenuo y presentó muchos más documentos de los habituales, de manera que algunos de los documentos que presentamos estaban en inglés. De esos habituales, pues toda la información técnica sobre los compresores, que son compresores americanos, los catálogos de los compresores, todo eso lo presentamos. Hubo alegaciones de que no se podía presentar determinada información en inglés, tradujimos toda la que nos indicó el Ministerio de Industria, que fueron unos 100 documentos, al español, y volvió a haber otra información pública. Es decir, que en lugar de una, acabó habiendo 3 periodos de información pública, y este declaró, culminó con una declaración positiva de impacto ambiental en el año 2009 y con unas aprobaciones de las gestiones administrativas. El tema de la seguridad yo lo quiero destacar porque es un tema del que estamos absolutamente orgullosos, y lo digo sin ningún reparo. En el Castor, durante la construcción local, se han trabajado 4.800.000 horas de trabajo, que equivale a 1.200 personas trabajando 4 años, en ambientes difíciles, en mitad del mar, con maquinaria pesada, en tierra, con maquinaria pesada. En esos 4 millones o 1.200 personas trabajando 4 años, se han producido 7 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 5 han sido esguinces de tobillo, y los otros han sido parecidos. Lo que queremos decir es que en la zona introdujimos una revolución en el tema de la seguridad del trabajo, y de eso estamos absolutamente orgullosos. Los otros aspectos que yo quiero tratar ahora mismo es que una vez que se terminó la construcción del almacén, Escal presentó al Ministerio de Industria la documentación que viene en todas las regulaciones. También quiero decir, el Ministerio decidió contratar una auditora de nivel internacional para revisar los aspectos técnicos y económicos de la documentación, de los trabajos realizados que estaban en la documentación presentada. Entre todos los posibles candidatos, Escal, el Ministerio de Industria, con la asesoría de Enagas, que está obteniendo el sistema, seleccionó a una empresa noruega de Norske Veritas, DNV le llamamos para ser más corto, que es uno de los mayores expertos del mundo en instalaciones marinas de hidrocarburos. Yo quiero recordar que en el Mar del Norte hay funcionando al día de hoy unas 300, lo digo en números redondos, igual me equivoco, pero por ahí, 300 plataformas como el Castor. Y la empresa DNV es la principal inspectora de todas ellas. Bueno, pues esa es la empresa que contrató el Ministerio de Industria para que hiciera la inspección técnica y económica del Castor. La auditoría duró desde julio del 2013 hasta enero del 2014. Y yo aquí lo que quiero decir es cuáles son las conclusiones de la auditoría. Esto no es una opinión de Escal, esto es una traducción, y a lo mejor es una traducción, lo que ponen las transparencias, igual el castellano no es muy feliz, pero es una traducción lo más literal posible de las conclusiones de la auditoría que ha entregado la empresa DNV al Ministerio de Industria. Entonces, DNV considera que no se ha detectado ningún problema en cuanto a la capacidad de la planta para cumplir los requisitos de inyección y producción. A DNV la elección de la maquinaria y las instalaciones les parece segura. Los sondeos han sido planificados y perforados con profesionalidad. El análisis medioambiental ha demostrado que el cumplimiento de la normativa ha sido vigilado de cerca durante todo el proyecto y que no existe ningún aspecto que cause preocupación. Escal ha adoptado medidas para el adecuado conocimiento del almacén, el confinamiento de los hidrocarburos y el seguimiento de las estructuras subterráneas.
Se han realizado modelos de almacén y se han planificado las operaciones de almacenamiento de gas con las recomendaciones realizadas por los especialistas en diseño técnico del subsuelo. El auditor ha establecido un nivel de base muy exigente para analizar la integridad y seguridad del almacén. Todo esto lo dice la propia DNV, no lo dice SCAL. La conclusión global es que las instalaciones han sido construidas conforme a los parámetros europeos normales. SCAL ha actuado como un operador prudente en lo referente a los problemas geomecánicos y la posible sismicidad inducida. SCAL siguió los consejos de sus asesores geomecánicos y especialistas en almacenamiento de gas, que están reconocidos como los mayores expertos del mundo en este campo. Todo esto lo dice la auditora de DNV, no lo dice SCAL. A petición del Ministerio, DNV ha realizado tres diseños alternativos del almacén, llegando a la conclusión de que ninguno de ellos sería más barato que el que se ha construido. Y DNV también ha realizado tres estimaciones de coste diferentes, dos por ellos mismos y una tercera por una empresa que ellos han contratado independiente. Yo esto lo quiero recalcar porque en la prensa ha salido todo tipo de falacias todo el tiempo sobre los costes del Castor, sin ningún sustento. Esta es la auditoría oficial encargada por el Ministerio de Industria. Y estos son los datos. La construcción del sector del Castor, que ha costado 1.179 millones de euros, han resultado más baratas que una instalación similar en el Mar del Norte, que costaría 1.211 millones. Eso lo dice DNV. DNV Noruega dice que el mismo proyecto realizado en Noruega hubiera costado 1.642 millones de euros. El tercer evaluador independiente, que es una compañía inglesa especialista, ha dicho que esto, según ellos, debía haber costado 1.220 millones de euros. Yo quiero decir que estas son las cifras de la auditoría y quiero decir que no es el coste final del almacén. Aquí hay intereses de préstamos, hay varias cosas que no están incluidas y que el auditor obviamente no incluyó en su análisis y tampoco está incluido el gasto externo. Pero esos son los datos reales. También quiero decir, y tenemos una transparencia al final, que desde un presupuesto que hicimos 6 meses antes de que nos diera la concesión, en diciembre del 2007, hicimos un presupuesto que entregamos a la administración. En 2012, la construcción costó un 8% más de lo que decía ese presupuesto. Un 8% más. De 2007 al 2012. Ese 8% más que costó, es verdad, si se compara con la inflación de los mismos años, la inflación fue del 9,5%. Es decir, que no hubo, desde el 2007, ni un euro, sí, un 8% de incremento de coste. No digo ni un euro, un 8% de incremento de coste. Todo lo que se dice de 700 millones son historias que no tienen un soporte desde el 2007, que había datos concretos, no tienen ningún soporte. Estas son imágenes como... Esto es la instalación que todos tuvimos en el verano del 2010 de la plataforma de compras y luego son fotos simplemente para decir que es una obra de ingeniería única de la que estamos sumamente orgullosos. Esta grúa es la Saipem 7000, que es la segunda grúa más grande del mundo. Decir que la altura de esta grúa es bastante mayor que el edificio Alvar, ese es el tamaño, es bastante mayor que el edificio Alvar, que cualquiera de los dos brazos de esta grúa puede levantar una fragata de la Marina de Guerra en cada brazo. Ese es el tipo de equipamiento que hemos utilizado. Esta es la plataforma terrestre que se construyó, se ensambló en Texas, en Corpus Christi, muchos de cuyos componentes se fabricaron en Europa, muchos se fabricaron en Tarragona, algunos en Valencia, en Holanda bastante, en Alemania otros, se transportaron sueltos a Corpus Christi, ahí se ensamblaron y se volvieron para acá. El soporte de la plataforma se construyó en Cádiz, que es eso que ven ahí, es una torre de 75 metros de altura que tiene y que pesa 5.000 toneladas, esa torre que está remolcando ese barco, trayendo al emplazamiento. Esto es la plataforma que se ensambló en Texas,
saliendo del puerto de Texas en un remolcador. El tamaño que tiene esa plataforma pues es superior a una manzana del ensanche de Cataluña, de Barcelona, con dimensiones, la verdad, enormes. Este es el montaje en el mar de la plataforma. El día que lo montamos había un temporal grande, pero los equipos que trajimos estaban acostumbrados a operar en el Mar del Norte. No se produjo ni una hora de retraso en todas las operaciones. Aquí estamos a medias. Esta otra es una grúa distinta de la que hemos traído al principio. La Gelema, que es la mayor del mundo, y tuvo que utilizar sus dos brazos para coger esta plataforma que pesa 9.000 toneladas. No sé si se ve desde lejos, pero esa persona, eso vestido de naranja, es una persona. Para que te hagan una idea del tamaño que tienen estas instalaciones. Ahí estaba dirigiendo la colocación. Y esto es, por eso nos salió el presupuesto, la curva de avance del proyecto. En color púrpura está la previsión y en puntitos está la realidad. Desde mayo del 2009 a julio del 2013, 3 años y pico, no hubo ni una semana de retraso ni de desviación en ningún momento. Por eso es por lo que decimos que estamos absolutamente orgullosos de cómo se hizo, de cómo se ejecutó el proyecto. Otra cosa es el imprevisto que surgió a última hora de la crisis sísmica que ha habido. Y bueno, que desde el momento que lo hemos conocido hemos puesto todo nuestro esfuerzo, como van a explicar ahora mismo las personas que me van a seguir en el uso de la palabra. Y les doy muchas gracias y no sé si es aburrido, pero